Hola, ¿cómo estás? Soy Tony Martín Ávila, tu formador en Gobierno TI y Seguridad de la Información. Estamos aquí porque has escogido este curso de gestión de riesgos y seguridad de la información en este episodio 2, donde vamos a estudiar el ciclo de vida del riesgo, estudiando primero los requisitos normativos y legales que hay actualmente en el marco de la gestión de la seguridad de la información. Básicamente ISO 27001, también del Reglamento Europeo de Protección de Datos y del Esquema Nacional de Seguridad. Bien, vamos allá. Vamos a empezar con estos requisitos del Reglamento Europeo de Protección de Datos sobre riesgos y en el marco español en la LOPD y GDD. Veréis en los siguientes artículos que se repite bastante el mismo concepto, con lo cual el tema es bastante sencillo, pero a la vez también un poco complicado de desarrollar. Bien, el artículo 24 lo que nos dice en la responsabilidad del responsable del tratamiento, valga la redundancia de la repetición de la palabra, ya sabéis, responsable del tratamiento es el que decide la finalidad de un tratamiento, el encargado es aquel proveedor o un tercero que trata los datos por cuenta del responsable. Lo que nos dice este artículo es que teniendo en cuenta naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento, así como los riesgos de diversa probabilidad y gravedad, aplicaremos medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que ese tratamiento es conforme con lo que dice la ley. Es decir, que en función de riesgos tengo que aplicar medidas técnicas y organizativas. De momento una cosa sencillita. Se complica un poco más en el concepto de que sea en la protección de datos desde el diseño y por defecto, construcción de software, contratación de servicios por tercero, lo que nos dice que teniendo en cuenta el estado de técnica, el coste de la aplicación en la naturaleza, ámbito, contexto y fines del tratamiento, así como los riesgos de diversa probabilidad y gravedad, fijaros que repite la palabra probabilidad y gravedad, también determinaremos esos medios de tratamiento y lo haremos con las medidas de seguridad en el momento propio del tratamiento, es decir, cuando lo vaya a adquirir y cuando lo tenga operado. Esto es importante, ¿eh? Es decir, la protección de datos desde el diseño por defecto a la hora de adquirir, por ejemplo, un software o un servicio, es probable que a nuestro proveedor le pidamos si ha hecho un análisis de riesgos de esa aplicación informática. Dos artículos más, pero veréis que se repite lo mismo, lo de gravedad y probabilidad. Seguridad del tratamiento repite seguridad en el diseño por defecto, pero aquí nos habla un poco más y nos dice que ese nivel de medidas técnicas y organizativas tendremos que implantarlo en función del riesgo que me haya encontrado. Y luego nos matiza algo en qué significan los riesgos. Fijaros, en el punto 2, en la seguridad del tratamiento, nos dice: al evaluar la adecuación del nivel de seguridad, por ejemplo, de un tratamiento, se tendrán particularmente en cuenta los riesgos que presenta el tratamiento de datos, en particular como consecuencia de la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales. Es decir, estamos hablando de integridad, estamos hablando de disponibilidad, ¿vale? Aquí estamos hablando de integridad y disponibilidad. Dice de los datos transmitidos, conservados o tratados de otra forma, es decir, en cualquier tipo de tratamiento, ¿vale? Es decir, en cualquier tipo de acción que pueda hacer con los datos. O la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Conclusión, que nuestra gestión de riesgos la tengo que hacer sobre disponibilidad, confidencialidad e integridad. No lo cita literalmente, pero sí cita estos verbos que en realidad es mejor. Nos quedan dos puntos más donde habla los riesgos en la LOPD y GDD. Es la evaluación de impacto. Sabéis que es un proceso que hay que hacer en algunos casos cuando tenga un tratamiento en particular, por ejemplo, si utilizamos nuevas tecnologías, por la naturaleza, por el contexto o cuando entraña un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas. Lo que hay que hacer es una especie de análisis de riesgos de una aplicación. Por ejemplo, cuando implemento un sistema
biométrico de entrada a un edificio. En realidad eso es un pequeño análisis de riesgos de un nuevo activo. Es decir, que cuando tenga un nuevo activo que entrañe ciertos riesgos o que trate de datos especialmente protegidos, tendré que hacer este proceso. Y por último, esto conviene resaltarlo, nos habla también de los riesgos en una de las funciones del delegado de protección de datos, ¿vale? Dice el artículo 39 que el delegado de protección de datos desempeñará sus funciones prestando la debida atención a los riesgos asociados a las operaciones de tratamiento, teniendo en cuenta la naturaleza, el alcance, el contexto y fines de tratamiento. Fijaros que esto se repite bastante. Es decir, que parece ser que el responsable de hacer este proceso de análisis de riesgos en el ciclo de vida que veremos más adelante es el delegado de protección de datos, que lo puede hacer él o ella o bien alguien en su nombre. Continuamos. Esquema Nacional de Seguridad. Pues no, perdonad. Tiramos un poquito para atrás para explicaros que, bueno, en la web de la agencia hay unas guías y unas herramientas para lo que es el análisis de riesgos, ¿vale? Si simplemente consultáis la página web aepd.es y veis un sitio que pone guías, ahí tenéis con el buscador, podemos buscar temas de, por ejemplo, en este caso, análisis para tratamiento de datos personales, análisis de riesgos, se nos ha dejado aquí la palabra riesgos, una guía bastante intensa y que os recomiendo que leáis, si alguno de vosotros está involucrado directamente en riesgos de datos personales. Bien, vamos ahora sí al Esquema Nacional de Seguridad, que sabéis que es una ley, un real decreto que aplica a las administraciones públicas en el ámbito de la administración electrónica, servicios al ciudadano, pero que en la práctica la administración pública lo está exigiendo a sus proveedores. Si tú trabajas en un proveedor tecnológico, pues probablemente tu empresa pueda estar ya certificada en el Esquema Nacional de Seguridad o estar en camino a, siempre y cuando tus clientes de tu empresa sean administración pública. Bien, en el Esquema Nacional de Seguridad los requerimientos de análisis de riesgo son bastante sencillos, pero también de manera general. De hecho, en el artículo 13, que es uno de los principios de la seguridad de información, nos dice que, 3 puntos muy sencillos, dice que cada organización que desarrolle, implante sistemas, el Esquema Nacional de Seguridad está basado en lo que es un sistema de información, dice que en cada organización que desarrolle, implante sistemas para el tratamiento de la información y las comunicaciones realizará su propia gestión de riesgos, es decir, hay que hacer una gestión de riesgos. Fantástico. Primer punto, lo tenemos que hacer. Segundo punto, dice que esta gestión la realizaremos por medio de un análisis y tratamiento de los riesgos a los que está expuesto el sistema de información. Y sin perjuicio de lo dispuesto en el anexo 2, que son unas medidas que luego veremos, se empleará alguna metodología reconocida internacionalmente. Una metodología reconocida internacionalmente, no te dice cuál. Luego veremos algunas. Y luego 3 nos dice que las medidas adoptadas para mitigar o suprimir los riesgos, ¿os acordáis que hablábamos de decisión del riesgo? Tienen que estar justificadas y en todo caso existirá una proporcionalidad entre ellas y los riesgos. Nos está hablando aquí que los tratamientos de riesgos tienen que ir asociados a ese riesgo y tiene que haber una relación evidentemente directa, porque cuando hago un tratamiento es para mitigarlo. Tampoco nos dice mucho este punto, ¿verdad? Bien, vamos a ver esto del anexo 2, que es una medida de seguridad específica, donde te detalla cómo hacer el tema de riesgos, que veréis que va en función de lo que se llama la categoría, ¿vale? La categoría no es objeto de este curso, pero es unas dimensiones de lo que se llama básica, media y alta, en función de una categorización en el cual tu sistema de información puede ser más seguro que otros. Es decir, en un nivel básico, en una categoría básica, perdón, las medidas de seguridad son unas y en una categoría media son mayores y en una categoría alta son mayores. Por ejemplo, en el ámbito de los controles del marco operacional, esto es lo que antes llamaban anexo 2, hay una serie de medidas que solo se aplican para nivel alto, en el caso de, categoría alta, importante, no categoría, sino, no nivel, sino categoría. Componentes certificados. Esta medida de seguridad solo se aplica si tenemos una categoría alta.
En el caso de análisis de riesgo se aplica desde la categoría básica, pero en función si tengo media o tengo alta, los requerimientos son mayores. Los requerimientos de categoría básica lo que nos dice es, primero, que bastará un análisis informal, es decir, puede ser un report en un Word o un Excel quizás. Una exposición textual que describa los siguientes aspectos. Identificar activos, ¿vale? Aquí es importante una cosa que no están en otras normas, es que nos dice que lo tenemos que hacer en base de activos, ¿vale? Activos dentro de mi sistema de información. Nos dice que identifiquemos amenazas, ¿eh? Acordaros, la palabra amenazas que habíamos visto, internas o externas. Luego que identifiquemos las salvaguardas que protegen dichas amenazas. Es decir, yo tengo unos controles de seguridad que están protegiéndome mis activos de esas posibles amenazas y luego que identifiquemos esos riesgos para esos riesgos residuales que hablábamos antes también. La categoría media dice que tiene que haber un análisis semiformal, aquí habla ya de algo más, un Excel, que tenga un catálogo básico de amenazas y una semántica definida, es decir, con algo más definido. Que identifiquemos y valoremos cualitativamente los activos, es decir, que valoremos, hasta entonces no era, que cuantifiquemos las amenazas y que identifiquemos y valoremos las salvaguardas y también que hagamos un tema de riesgo residual. Categoría alta ya nos dice que tiene que ser un análisis formal con un fundamento matemático reconocido internacionalmente y los aspectos son los mismos, ¿vale? Pero hay una relación aquí que es que tenemos que identificar las vulnerabilidades habilitantes de dichas amenazas. Hasta entonces no hablaba de amenazas, pero aquí en la categoría alta sí lo habla. En otro curso, si es que accedes a él, pues ya hablaremos un poco más de detalle del análisis de riesgos en el NS, pero básicamente algunas metodologías, como aparecía en la diapositiva anterior, como pueden ser Pilar y descritas en guías del Centro Criptológico Nacional, te pueden ayudar para ello. Igual que antes os he indicado la web de la agencia, aquí tenéis la web del Centro Criptológico Nacional, ccn.cni.es, donde en el apartado NS, que está en la parte superior, hay una valiosa documentación. En este caso, en este screenshot está puesto el marco normativo, pero que puedes utilizarlo para descargar múltiples guías, que es una de las fuentes de información y conocimiento más importantes que ahora mismo tenemos, tanto el Centro Criptológico Nacional como la web de INCIBE. Seguimos, vamos a ISO 27001, fantástico. Requisitos de ISO 27001, mirad, os pego aquí una página de un procedimiento de una empresa para recordaros primero y para identificar, que es el primer punto, es que el proceso del análisis y gestión de riesgos, si tenemos un sistema de gestión certificado en 27001, tiene que estar documentado, ¿de acuerdo? Con lo cual he pegado aquí unos requerimientos del propio proceso. Es relativamente sencillo, ¿vale? Importante, ya os adelanto, no habla de activos. Anteriormente en la versión 2005 sí lo hablaba, pero la gestión de riesgos en 27001 no es obligatorio que sea por activos. Tampoco, que lo vais a ver aquí, no habla ni amenaza y vulnerabilidad. Yo las puedo trabajar, pero podría no trabajar en ellas. En el caso práctico que veremos después, os enseñaré un ejemplo que no hablamos de amenaza y vulnerabilidad, sino que hablamos directamente del riesgo. Bien, vamos con los requerimientos, que esto nos va a permitir luego dibujar el ciclo de vida. Primero dice que tengo que establecer y mantener unos criterios de riesgos, ¿no? Unos criterios de riesgo significa sobre qué puntos matemáticos o sobre qué niveles de riesgo voy a tener que trabajar, cuál puedo asumir, cuál no puedo asumir. Habrá que buscar algo matemático para solucionar esto, pero de momento podemos tirar con aquello de básico, medio y alto, del 1 al 5, del 1 al 10. ¿Qué criterios de aceptación de riesgo? Por ejemplo, no puedo aceptar incumplimientos ISO, como lo hablamos, no puedo aceptar incumplimientos legales. Los criterios para realizar la evaluación de riesgos, como veíamos en el primer punto, puede ser cuándo
a lo mejor tenga un incumplimiento legal, cuando hagan una adquisición de un nuevo componente, cuando entre un nuevo proveedor. Esto es lo primero que tengo que establecer. Hablábamos en el episodio 1 de nuestra propia definición del riesgo, pues aquí es donde la tenéis que hacer. Segundo, definir las distintas entradas. Atención, el phishing risk que hablábamos, donde se pueden identificar los riesgos de seguridad. Es decir, y este es un punto importante, hay que buscar entradas. No me van a venir a mi Excel si tengo un pilar, ojo, o si tengo un Magerit, un Excel con metodología Magerit. Lo tercero va a ser analizar los riesgos. Analizar significa que tengo que evaluar potenciales consecuencias que ocurrirían si ese riesgo se materializa. Tengo que evaluar la probabilidad real de la ocurrencia y tengo que evaluar el riesgo sobre la pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad dentro del alcance del sistema de gestión. Es decir, tengo que analizar los riesgos sobre las variables C, I y D. Confidencialidad, integridad y disponibilidad. ¿Qué riesgos? Pues aquellos que estén relacionados con la seguridad de información de mi sistema. Es decir, invéntatelo, activos, procesos, donde tú quieras. Ahora dice que los evalúe. Evaluar significa que de alguna manera tengo que calcular un riesgo, determinar el nivel de riesgo, calcular ese nivel y tomar, estudiando cuál es el impacto, tomar una decisión sobre el riesgo, hablábamos de esas decisiones, identificar el propietario del riesgo, ¿os acordáis quién toma la decisión de actuación? Y darle una prioridad. Luego, atención, los tratamientos de riesgos que voy a definir, tengo que relacionarlos en base al framework, a la relación de controles del anexo A. Es decir, que yo tengo una serie de controles, como sabéis en la 27001 tengo 114 controles, y no os lo digo yo ahora, que es como un anexo y unas píldoras de seguridad, y esos tratamientos de riesgos los tendré que relacionar y mapear con esos controles. En el ejemplo veremos algunos. Y luego lo que nos dice también la 27001 es que esos tratamientos los tengo que incorporar en la declaración de aplicabilidad. Es decir, cuando un tratamiento de un riesgo se haya operado y esté funcionando en la empresa, lo documento en la declaración. Vamos a hacer un ejemplo muy claro, rápido. Identificamos que por fuga de información los usuarios se pueden llevar documentos, ¿vale? Vía, por ejemplo, USB. Identifico el riesgo. Fuga de información por dispositivos USB de los portátiles. Analizo el riesgo, la probabilidad real de ocurrencia, ¿nos ha pasado alguna vez? Pues sí. Vale, vamos a ponerle un medio. ¿A qué afectaría una pérdida de información? Pues una fuga de información podría básicamente a la confidencialidad, probablemente, ¿no? Porque está en un sitio de donde yo no lo controlo. El riesgo es ese, que aparezca información corporativa en algún entorno que yo no gestiono. Vamos a implementar controles para mitigarlo, ¿vale? Y uno de ellos puede ser, pues por ejemplo, bloquear los USBs de toda la empresa, ¿vale? O puede ser también bloquear los USBs y distribuir unos dispositivos de confianza. ¿Quién sería el propietario del riesgo? Pues depende de la organización. Podría ser el propio director de sistemas que toma la decisión, o podría ser la propia gerencia o dirección. Es quien toma la decisión. Es decir, mira, tenemos esto es lo que puede pasar, yo propongo esto, ¿qué hacemos? Vale, implemento cosas. Bien, pues esos tratamientos de riesgos, ese dispositivos de confianza, ese bloqueo de puertos USBs, tiene una relación con la 27001 en el anexo A. Se me escapan las diapositivas, perdonad. Tengo el ratón bastante sensible. Y tengo que buscar esa relación y luego pintar en mi declaración de aplicabilidad dispositivos de confianza, bloqueo de puertos USB. Es decir, que cuando implementemos riesgos y también mejoras, al final se tienen que ver en esa declaración de aplicabilidad. Lo que nos dice también la 27001 es, después de este proceso, que ahora lo vamos a ver en un ejemplo también de repaso del ciclo de vida, que era el objetivo principal de este episodio, que estos 4 puntos importantes del proceso. 1. Nos tienen que producir resultados consistentes, válidos y comparables. Importante. Mi metodología me tiene que ayudar.
Si tengo una metodología que no me aporte valor, tengo un proceso que no me aporte valor, olvídate. Me pongo en la parte de auditor. Muchas veces preguntamos a las empresas auditadas, vale, todo esto es una pasada, Super Excel, Super Majorit, Super X, pero ¿todo esto te ha servido para algo? ¿Has aprendido para algo? ¿Te da un resultado consistente, válido realmente y que lo puedas comparar con otros años? Y muchas empresas nos dicen, no, pues olvídate de esta metodología, cógete una que sea sencilla, importante, y que sea práctica, ¿vale? Fijaros que aquí nadie habla de que tengas que hacer una aplicación informática, nadie habla que tengas que utilizar Majorit, nadie habla que tengas que utilizar Super Excels. Hazlo de manera que cumpla todo esto. Puede ser un sencillito Excel, que es lo que haremos en la parte 3. Importante el punto 2, el proceso de identificación debe integrarse con el sistema de gestión. Es decir, los resultados de este proceso tienen que ir, por ejemplo, a la declaración de aplicabilidad. Importante también se debe comparar los resultados del análisis de riesgos con los criterios definidos. Es decir, tengo que tener algo que me permita obtener un resultado y compararlo con esos anteriores que había definido, de manera que a partir del cual pueda tomar decisiones. En la práctica, muchas veces lo que se hace es calcular el riesgo, como sabéis, básicamente que veremos después por área por impacto, y si es mayor de un número, me pongo a tomar acciones. Y si es menor, no hace falta. Y luego, importante, tengo que realizar un seguimiento y control de los tratamientos. Aquí entra de la parte de planificación y operación, donde es una especie de ticket de seguridad y alguien tiene que hacer un seguimiento de que ese tratamiento esté funcionando. ¿Vale? Bien, hemos visto GDPR, hemos visto ENS, hemos visto ISO 27001. Vamos ahora a simplificarlo todo con estos 3 requerimientos legales y normativos en el modelo del ciclo de vida. Este modelo del ciclo de vida es válido tanto si tengo cualquiera de estas 3 normas y las estoy implementando. GDPR no es una norma, es una ley, lo tengo que implementar. Básicamente, para que nos quede claro, mi ciclo de vida va a ser como 3 grandes etapas. Identifico riesgos, fishing risk, tengo que buscar sitios donde pescar riesgos, tengo que evaluarlo y analizarlo, hacer una cierta matemática con él, y tengo que definir un tratamiento. Ese tratamiento en el que tengo que, con este corazoncito, simboliza que tengo que hacer un seguimiento sobre el mismo. La práctica, evaluación y análisis va a significar, aunque insisto, no es obligatorio por 27001, tampoco lo es por GDPR, pero en la práctica es como lo haremos, va a significar que identifiquemos vulnerabilidades y amenazas. Con toda la teoría que os he explicado antes de vulnerabilidad, falta de control, amenaza, algo que puede aprovecharse de una vulnerabilidad para, con una cierta probabilidad, tener un impacto en la organización. Es decir, que siempre que me encuentre una vulnerabilidad o una amenaza, tengo que pensar si esto ha pasado ya, si podría pasar y qué impactaría en la empresa. Eso es evaluación y análisis. Con estas 3 fases importantes, ahora vamos a definir el ciclo de vida con varias. ¿Vale? Ciclo de vida del riesgo. Esto es lo más importante de este episodio. Hemos visto bastantes cosas sobre requerimientos, pero quedaros con esta foto. ¿Vale? También recordaros que 2 cosas. Debajo de estos cursos podéis descargaros las diapositivas en PDF y evidentemente en cualquier momento podéis seguir el vídeo. Y también, como vamos recordando, más abajo del curso tenéis una prueba de evaluación. Bien, primera fase de ciclo de vida del riesgo. ¿Cuál crees que es? El phishing. Tengo que identificar riesgos. Hemos visto varios sitios donde puedo ir a pescar estas truchas, ¿no? Auditorías técnicas, los pentests, seguimiento del SGSI, haciendo un seguimiento con los responsables, auditorías internas, auditorías de certificación, evaluaciones de impacto de protección de datos, estudio de causas de incidencias, también puede ser, por ejemplo, como consecuencia de un análisis DAFO que haga debilidades y amenazas, que se hace mucho en ISO 9001. Primera fase, identificación del riesgo. Siguiente, planifico, opero y contextualizo ese riesgo. ¿Qué significa? Es integrarlo en el SGSI con una primera asignación, es decir, quién va a tratar este riesgo, quién lo va a investigar y darle una
prioridad inicial. Podemos mapear, que es contextualizar ese riesgo con procesos de la ISO 27001, relacionándolo también a nivel técnico, con qué activos está ese riesgo relacionado. Fase 2 hecha. Fase 3, vamos para allá. Vamos a evaluar. Evaluar significa, vamos a ver, investigando en esa primera asignación que hemos hecho, qué vulnerabilidades y amenazas están detrás de ese riesgo, cuál es el impacto en el negocio y, por ejemplo, cuál sería, esto es un ejemplo que no lo dice en ningún sitio, cuál sería el impacto en sanciones RGPD si hemos detectado un riesgo legal. Fase 3 hecha, vamos para la siguiente, valoramos. Vamos a dar una clasificación numérica ya, ¿vale? Vamos a valorar el impacto del negocio, la ocurrencia, podría ser también la calidad del servicio, valorando ese riesgo si va a impactar en confidencialidad, integridad, disponibilidad y trazabilidad, y todo eso nos va a dar un cálculo de un riesgo que nos va a permitir tomar unas decisiones. Importante definir el propietario, ya sabíamos quién es, seguro que va a haber alguna pregunta sobre esto. Definir ese tratamiento, que es la metodología técnica que voy a implementar o organizativa, relacionarlo con controles de la 27001, como hemos hecho, porque luego lo vamos a meter en la declaración de aplicabilidad, y determinar el riesgo residual, que es aquel riesgo que aunque haya implementado controles nos podía quedar. Y como última parte, aprobar y cerrar ese riesgo si es posible y hacer un seguimiento del mismo. Con lo cual tenemos 5 fases: identificar riesgos, contextualizarlo en la organización, evaluarlo, valorarlo, definir el tratamiento y hacer un seguimiento del mismo. Bastante filosofía, ¿verdad? Este curso, esta parte es un poco así, pero en la siguiente lo vamos a ver con ejemplos. Bien, pues terminamos este episodio 2, más o menos unos 25 minutos creo que nos va a quedar. Y te animo a que sigas en el siguiente, que es yo creo el mejor, donde hablaremos de algunos riesgos específicos en tu propia organización. El siguiente episodio, un ejemplo práctico en la gestión de riesgos. Muchas gracias.